Este martes se dio a conocer el fallecimiento de Francisco Barrio Terrazas, un importante político de filiación panista, un hombre que hizo historia, sin lugar a dudas, a lo largo de la década de los 80, de la década de los 90 y todavía a principios de este siglo, con aquel movimiento que se identificaba en la política como el de los bárbaros del norte, ¿no? Personajes como Manuel J. Cloutier, como Ernesto Rufo, como Rodolfo Elizondo, que abrieron brecha, y esa es la verdad, abrieron brecha en la política mexicana. Francisco Barrio fue el primer gobernador no priista del estado de Chihuahua, luego se integró al gabinete de Vicente Fox, ahí fue secretario de la Contraloría, y bueno, pues fue una referencia durante muchos años en la política mexicana. Vamos a hablar de él con el diputado federal Germán Martínez Cázares, a quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Primitivo, muy buenas noches, un feliz año a pesar de esta noticia. ¿Cómo evaluar? Porque a estas alturas, cuando ya estamos en 2025, de repente o perdemos memoria o hay una generación también que no tiene claro cuál fue el peso pues de este hombre, de Francisco Barrio, y de todo el contexto en el que creció él como político, todo el contexto en el que se dio finalmente la ruptura, ¿no?, de este tótem que era el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues hay que decir que Pancho Barrio fue alcalde de Ciudad Juárez, sí, en 1983 y que después, al terminar en 1986, fue candidato a gobernador. Gobernaba Miguel de la Madrid, el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, y que se hizo un fraude monumental para que él no asumiera la gubernatura en el 86, y hubo huelgas de hambre, hubo resistencia civil, hubo caminatas desde Chihuahua, hubo un alzamiento social que alcanzó a la nación entera, porque también ahí estaba Luis Álvarez, Luis H. que había Álvarez. ganado, que había ganado en el 83 la alcaldía de la capital de Chihuahua, y luego apoyó a Barrio y hizo un fraude. Y hubo quienes hablaron de fraude patriótico, de fraude contra Barrio en favor de la patria. Y la verdad es que al final del día, esa decisión, 1986, Sí, no 1968, estamos hablando quiero de decirlo 40 así. años. Ajá. Sí, pero no 1968 con la terrible matanza de Tlatelolco, sino 1986 en Chihuahua con Barrio, y con Luis Álvarez inicia la transición para desalojar al PRI del poder. ¿Por qué? Porque en el 83, cuando fue alcalde, no había credencial para votar con fotografía. No teníamos los mexicanos credencial para votar con fotografía. Y todas las gubernaturas eran del PRI. Todos los senadores eran del PRI. Todos los puestos públicos los decidía el centro. Yo creo que es una añoranza de hoy, pero eso es otra historia. Lo que quiero decir es que desde el 86 se logra hacer en 1990 al INE, al Instituto Nacional Electoral, se logra ponerle por fin fotografía a la credencial para votar, se logra un padrón, se logra la tinta indeleble. Esa democracia que hoy debemos cuidar, la heredó, entre otros, entre gente de izquierda como Cuauhtémoc Cárdenas, debo decirlo, como Eberto Castillo, gente de izquierda, la debemos cuidar hoy. Hoy nuestra credencial para votar con fotografía, nuestro padrón electoral limpio, nuestro INE imparcial, el árbitro imparcial, están en duda, a prueba. Pero quiero dejar legado, que ese legado es de Pancho Barrio. Yo fui diputado federal con él en el 2003 al 2006. Él era el coordinador. Él era el coordinador. Y después
él fue secretario, el primer secretario de la Función Pública, como bien lo apuntas. Luego fue embajador de México en Canadá cuando gobernaba el presidente Calderón. Y como lo dijiste tú, fue el primer gobernador del PAN en el estado de Chihuahua. El primer gobernador por fin fue Rufo en Baja California, pero el Ajá. primer gobernador fue Francisco Barrio Terrazas, que sin duda tenía un gran corazón que le falló ayer a él, pero nunca le falló a nuestra democracia, al quehacer político, el corazón grande de Pancho Barrio. Y la verdad es que yo abrazo a su familia, a Tencha, a Ujú. sus hijas, a su hijo. Por cierto, Ajá. en la campaña del 92 perdió una hija, Judith, en un accidente automovilístico, en la campaña que ganó por la gobernatura. Entonces, Pancho fue un hombre a carta cabal, que respetaba a la persona, que Ujú. construía el bien común y que nos legó, para decirlo gráficamente, Sí. la democracia, o nos legó, para que se nos entienda claramente, la credencial para votar con fotografía. Germán, es muy importante esto que estás diciendo, recordar lo que ocurrió hace ya 40 años, ¿no? A mediados de la década de los 80, por ahí de 1986, pero que se fue gestando antes, ¿no? Porque en la memoria histórica que está palpable, pues sí, tenemos a figuras muy importantes y muy reconocibles, hay que decirlo, de la izquierda, ¿no? Como Cuauhtémoc Cárdenas, con esta corriente democrática del PRI que terminó por romper en 1987, con el respaldo, por supuesto, del ingeniero Eberto Castillo, en aquel momento respaldados también por Porfirio Muñoz Ledo. Pero este movimiento, el movimiento democratizador del país, se daba en varias arenas y se daba por varias tendencias. ¿Cómo fue que se conformó del lado panista esta generación de figuras bajo el liderazgo histórico, y también hay que recordarlo y hay que darle un gran valor, de don Luis H. Álvarez? Bueno, pues se construyó por una terquedad cívica, es decir, por ciudadanos que están dispuestos a tomar el destino de sus comunidades en sus manos y no dejárselo a bribones, a pillos o a caciques. Y Barrio, Don Luis, en el Rufo, Rodolfo Elizondo, Canales Clarión en el norte del país, o Castillo Peraza en el sur del país, en Yucatán, por Sí. ejemplo. Decidieron que las decisiones públicas las toman los ciudadanos. Y como ciudadanos se metieron, eso es importante decirlo. De Pancho Barrio fue candidato independiente, Ajá. no era un panista de toda la vida como Don Luis. Don Luis fue candidato a la presidencia de la República contra López Mateos. Entonces, ya por los 50. Entonces, recuperar la memoria de Pancho Barrio implica decir que los ciudadanos no deben dejarle las decisiones que son públicas a los gobernantes, a los gobiernos. Hay gente a la que la política los vuelve inmortales, como Pancho Barrio, como Luis Álvarez, como Castillo Peraza, Ujú. y hay a quienes la política los mata. Germán, Pancho es inmortal. Germán, ¿qué tan lejos está el PAN actual de aquel PAN y de aquellas figuras que mantenían los principios para Sin empezar, duda, ¿no? sin duda, Pancho Barrio deja lecciones al PAN de democracia, de decencia, lo digo, de decencia, de ética, de verticalidad, de apego a los principios, pero de pragmatismo también. Él era de los pragmáticos. Los Ajá. bárbaros del norte estaban, digamos, contra los doctrinarios, los de las ideas, donde estaba Castillo Peraza, por Claro. decirlo. Pero había debate interno, no se silenciaba a nadie. Acabo de oír tu reportaje ahorita hace un momento de silenciar periodistas.
entonces no se silenciaba a nadie en el PAN al costo que fuera, y se debatía y se votaba y ganaba una posición o un candidato en elecciones democráticas con decencia democrática para reclamar democracia luego hacia afuera. No se le podía reclamar al ladrón de votos, al cleptómano de la democracia, Manuel Bartlett, que fue el que se robó las elecciones en Chihuahua en el 86, cuando Barrio quería ser gobernador, si no se practicaban primero la democracia adentro, si no se practicaba la democracia dentro del PAN. Sí, sí le deja lecciones. Y la verdad es que además, orgullosamente, Pancho Barrio nos da lecciones a todos, incluido a mí. Nunca se fue del PAN, apoyó a Xóchitl Gálvez hasta el final. Siempre estuvo en el PAN. Muy bien. Y en ese sentido, somos herederos, nosotros, orgullosos de Pancho Barrio. Y es mejor ser heredero de Pancho Barrio, un político o alguien que la política lo hace inmortal, a ser heredero de Adán Augusto o de Rocío Nale. Germán, muchas gracias por estos minutos. Feliz año, que pases muy bien. Al contrario, Primitivo, fechas. para ti, para todo Fórmula. Gracias, Primitivo. Feliz año. Gracias, muy buenas noches. El diputado federal Germán Martínez. Y es importante recordar estas figuras. Mire, más allá de las tendencias políticas, de izquierda o de derecha, hay que recordar y hay que valorar a quienes han construido esta democracia endeble y todo que tenemos en México, pero pues que fue construida en los últimos 40, 50 años. El primer gobernador en aquellas épocas, a principios de los 90, el primer gobernador no priista fue Ernesto Rufo y después Pancho Barrio en el estado de Chihuahua. Vamos a una pausa, volvemos.